Hola, buenos días. Aquí estamos una vez más en Susurros del Alma y otra semana más. Y esta semana tenemos una invitada desde Córdoba, no en España, sino en Argentina, Córdoba de Argentina, la zona de Córdoba. Y vamos a hablar hoy con una médica integrativa que se llama doctora Vanessa Haid. Hola, Vanessa. Hola Peter, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Pues aquí, de vuelta otra vez después del verano y grabando nuevas entrevistas interesantes para publicarlos y para que la gente aprenda todo tipo de cosas de las terapias y espiritualidad y todas estas cosas. Pues muy bien, Vanessa, para empezar, ¿cómo te metiste en lo que es la medicina integrativa? Me imagino que has estudiado medicina y luego te fuiste integrando en la medicina integrativa. ¿Cómo te interesaste por este tema? Es cierto, egresé de la Facultad de Medicina y yo después de egresar de la facultad, en ese momento me fui a hacer el doctorado en ciencias. Ujú. Y bueno, durante muchísimos años estuve en la parte más ortodoxa, que es la parte científica, porque Claro. el tipo de doctorado no era un doctorado en clínica, sino un doctorado en investigación básica. Entonces estuve todo el tiempo dentro de un ámbito de laboratorio, de investigación. Y bueno, en ese momento, si vos me preguntás si había algún atisbo de lo que soy hoy, no, diría que no, en lo más mínimo, porque estaba muy convencida de que la forma de hacer ciencia era a través del método científico, con este eje cartesiano de pues, hacer una propuesta, una hipótesis, y a través de la metodología de la investigación corroborar esa hipótesis, es decir, todo lo que puedo mesurar a través de los cinco sentidos, lo que puedo ver para creer. Y bueno, después la vida y el camino me fue guiando, creo, a entender de que no todo se incorpora a través de los cinco sentidos, ni es esto de ver para creer. Y entonces fue ahí que empecé mi recorrido, lo cual no fue fácil porque salirme de toda una estructura, sobre todo mental, rigidez mental, ¿no? En donde yo no cuestioné absolutamente nada, sino que absorbí por lo que me enseñaron, lo que me dijeron a nivel facultativo. eh, Fue todo un quiebre, porque el quiebre vino con fricción o tensión interna, ¿no? De sentir que no todo lo que me habían enseñado estaba correcto, era correcto, o no se sentía del todo bien, o sentía que faltaban cosas y que no se podían explicar, que la medicina tampoco las podía explicar, y eso que yo venía del área más básica. Así que bueno, con esa fricción, con ese quiebre interno, fue que empezó mi camino de búsqueda, que estuvo unido al yoga, que estuvo unido a la decodificación biológica, que estuvo unido a la nueva medicina germánica, y en primera y última instancia a la astrología, que siempre ha sido una de mis grandes pasiones. Yo siempre cuento que empecé a estudiar astrología hace 15 años atrás y lo hacía mientras trabajaba en paralelo como jefe y directora de un laboratorio, y lo hacía oculto, lo hacía solita, autodidacta, en mi oficina, porque obviamente me producía muchísimo, de vuelta, me hacía mucho ruido que yo estuviera todavía a cargo de de un equipo científico y que por el otro lado estuviera tan interesada en aprender astrología. Entonces, eh, lo hacía como todo de una manera muy subrepticia, muy por debajo, con vergüenza también, ¿no? Sintiéndome muy insegura. Por eso, ha sido un recorrido difícil. Cuando he incorporado la medicina integrativa, yo creo que en el 2017 fue un año que me marca, en donde empiezo a unir los puntos, que digo yo, que ninguno de lo que he aprendido excluye a lo otro. Entonces, como yo empiezo a integrar, a unir,
a confluir. Yo siempre comento que soy como una persona que tiende puente entre saberes o entre información que parece que no se van a tocar nunca, que no van a confluir nunca. Bueno, creo que tengo en eso tengo como una especie de habilidad en lograr que las cosas confluyan. Entonces, a partir del 2017 fue que empecé a sentirme mucho más cómoda con esto de la medicina integrativa, entendiendo que lo que nos va pasando a los seres humanos, al organismo físico, es mucho más amplio que lo físico visto como defecto o como alteración de alguno de los órganos o sistemas, ¿sí? Ya, ya. Entonces empecé creo que ahí a darme cuenta de que estamos constituidos por varios cuerpos, de que todos estos cuerpos interactúan y que en última instancia el cuerpo que va a manifestar, ¿sí?, en el plano concreto, real, es el cuerpo físico. ¿Por qué? Claro. Porque es el cuerpo que es el más denso, Mm, es el que está representando el elemento tierra y entonces nos va a permitir darnos cuenta muchas veces de que las cosas están sucediendo en los otros cuerpos, pero como son cuerpos más etéreos, más sutiles, uno no se da cuenta. Pero con el claro. cuerpo físico, sí. ¿Por qué? Porque te limita, porque te duele, porque se quiebra, ¿no? Entonces, como que no, es la última barrera, es el cuerpo en donde uno ya no puede desoír lo que está sucediendo. Ajá, ajá. Y luego le has unido las dos, la astrología y lo que es la medicina, ¿no? No, la medicina integrativa, quiero decir. Y has unido los dos y has hablado de ello en tu página. He unido las dos, pero siempre mirando la medicina, no desde la medicina tradicional, sino desde esta nueva mirada que tiene, o desde el nuevo paradigma médico, de entender que nuestros procesos físicos están respondiendo a una situación conflictiva que vive la persona y el impacto que produce a nivel físico, orgánico, tejido, ¿sí? Pero también desde su psique. ¿No? Mm, Desde su psique, desde su psiquis, desde cómo lo puede estar viviendo esa situación conflictiva. No desde el lugar de medicina tradicional, ¿no? Desde la medicina alopática, porque no habría lugar desde mm, la medicina alopática para mm, la astrología. En mm, cambio, desde este lugar, desde este nuevo paradigma en salud, donde uno puede entender, si desea, el lenguaje biológico, porque hay una lógica biológica, sí. en ese punto sí me puedo meter desde la astrología, porque la astrología me permite a mí ubicar la perspectiva en la que la persona va a vivir determinadas situaciones conflictivas. Entonces, desde ese lugar es sumamente nutritiva la información que trae la astrología. Ujú, Además de que la astrología, una de las ramas de la astrología es la astrología médica. O sea, yo puedo incluso hasta meterme dentro de la astrología clásica con la astrología médica. De hecho, los antiguos médicos eran astrólogos también. mm, Entonces, como para dar una idea, Hipócrates, padre de la medicina, sabía sí. astrología. ¿Sí? Mm, sí, sí, sí. Paracelso sabía astrología. Ujú, Entonces digo, si en la antigüedad los médicos tenían este conocimiento y lo integraban, ¿no? Porque consideraban que el ser era una totalidad, digo, ¿por qué no utilizarlo en la actualidad? Así que mm, bueno, he hecho esto, viste que yo te decía que yo hago de puentes, bueno, he confluido en una especie de, no sé, disciplina propia, vamos a decirlo así, la visión de esto de la nueva medicina germánica o de la medicina más integrativa junto con la astrología. mm. ¿Y cómo integras la astrología en la medicina integrativa? ¿Cómo la Y afrontas? por ejemplo, cada vez que viene una persona a hacerme una consulta desde el lugar médico, ¿no? Con un síntoma o con alguna manifestación, lo primero que yo voy a pedir siempre van a ser las 3 coordenadas, que son hora, fecha y lugar de nacimiento, porque yo necesito ver ese mandala astral, esa plantilla que es única, ¿sí? Irrepetible en cada ser, que me va a estar mostrando pautas específicas de la persona. Entonces, ¿para qué me sirve? Es como tener un manual de uso de la persona
y yo poder hacer preguntas todavía mucho más precisas Sí. con respecto a la situación que va a estar referida a su conflicto, ¿no? Que después se va a manifestar en el cuerpo físico. Pero Ujú. es como tener una guía, ¿sí? Para ahondar o ir al hueso con esa Mm, persona. Entonces mm. no necesito abarcar gran cantidad de información. Sí, así que eso Es como mucho más precisa. es como una radiografía, ¿no? La hora, fecha y de nacimiento y lugar de nacimiento es como una radiografía que puedes mirar de dónde aparecen esos síntomas. Es una huella, a ver, el mandala astral es una huella cósmica, es como la huella digital o como una lectura del iris. Sí. Obviamente es único para esa persona. Ujú. Entonces, y ese mandala, que es simbólico, porque es una representación simbólica del cielo, el momento del nacimiento, está encriptado. Uno lo que aprende es a leer la simbología, ¿no? Entonces, eh, básicamente, el otro día yo me daba cuenta de que al aprender a leer este lenguaje simbólico, uno utiliza mucho el hemisferio derecho del cerebro, ¿no? Y yo tengo, con mi formación académica, el hemisferio izquierdo súper desarrollado, que es mi hemisferio analítico, que es mi hemisferio más racional, vamos a decirlo así, y de repente se mete esta otra parte, ¿no? Volvemos de vuelta, volvemos a integrar los dos hemisferios cerebrales que tenemos, porque tenemos los dos hemisferios para ser utilizados, no para que uno anule al otro Sí, sí. puntualmente. Entonces, de alguna manera voy jugando entre este hemisferio y el otro hemisferio, desde lo simbólico a lo analítico, a lo lógico. Y lo que se logra es, bueno, que se baje un mensaje que tenga absoluta coherencia para la persona. Porque al fin y al cabo, la coherencia va a ser para la historia de esa persona. No tiene Ujú, por qué ser coherente para los otros, es ujú, coherente para esa persona, puntualmente. ujú. Pues es para, más o menos has explicado cómo se hace un diagnóstico, ¿no? De qué es lo que pasa y de dónde viene, y luego para remediarlo como A solución. ver, yo creo que esa es una de las cosas que siempre me preguntan, ¿no? Bueno, pero ¿qué hago con esto? ¿Sí? Porque para dar explicación y comprensión de qué es lo que está pasándote, sirve de una manera creo que muy potente, porque es como decir, una herramienta diagnóstica. Ahora, como herramienta terapéutica, yo creo que no podemos incursionar en la terapéutica si no entendemos desde la comprensión qué es lo que está pasando, porque si yo estoy Claro. viviendo una situación conflictiva, un desafío en mi vida, ¿de qué me sirve a mí entrar en la terapéutica si yo no comprendo de qué va el desafío? Yo creo que es esencial, o sea, es el primer paso para después tomar decisiones mucho más inteligentes al momento de la terapéutica, ¿sí? Eh, entendiendo qué es lo que estoy viviendo, Sí, ¿sí? sí. Ahora, ¿cómo podemos, me voy más allá que lo que vos me decís, bueno, ¿sirve para la terapéutica? No, no sirve para la terapéutica, pero sí sirve para saber a dónde estoy situado yo y qué es lo que tengo que aprender. Ujú. Una vez que uno hace consciente de determinadas situaciones, bueno, uno puede actuar en consecuencia Sí, más allá, por eso, más allá de la terapéutica. Yo creo que para accionar en la vida, primero yo tengo que entender, primero tengo que comprender, ¿sí? Entonces ya la comprensión a mí me permite ubicarme en otro lado, que no es estar a ciegas, número uno. Número dos, cómo yo, Vanessa, puntualmente trabaja desde lo terapéutico. Bueno, muchas veces es a través de la indagación profunda, desde este diálogo, ¿no? Desde esta comprensión, y si no, yo hago terapia floral, mm, que también me ayuda de manera como soporte, vamos a decirlo así, a trabajar esas situaciones, ¿sí? Solo que a través de un abordaje floral. ujú. Después podés tener dinámicas, vos podés hacer intervenciones, vos podés trabajar con algunos ejercicios de Gestalt, de PNL, bueno, nada, son herramientas que ya actúan más desde, bueno, vos sabiendo cuál es tu situación, cuál es todo tu esquema que origina esto, bueno, uno puede ir haciendo intervenciones.
Muy bien. Y eso lo que engloba lo que llamas tú la cosmobiología. Exacto. A ver, la cosmobiología es un término que está descrito también, que fue descrito por un yoguista, un filósofo, Laferrer se llama, y que él lo que hace es que relaciona todo lo que sucede a nivel cósmico con, bueno, nosotros por la ley de correspondencia, como es arriba, es abajo, Abajo, sí. con cómo impactan los distintos cuerpos. De Ujú, hecho, nosotros en una carta astral podemos ver nuestros cuerpos, nuestros 4 cuerpos iniciales, ¿no? sí. Tenemos más cuerpos, pero los 4 básicos los podemos ver, porque tenemos, y lo podemos ver incluso distribuidos por elementos, los elementos de la naturaleza. Entonces tenemos los 4 elementos de la naturaleza que están hablando de los 4 cuerpos Ujú, constitutivos del ser humano, que ujú, son el fuego, que es el espíritu, el agua, que es lo emocional, el aire, que es lo mental, y la tierra, que es en la parte física. Entonces, la cosmobiología lo que estudia es esta relación entre el arriba y el abajo, el macrocosmo y el microcosmo que es cada uno. ajá, Creo que en realidad es un término muy bonito para darle una vuelta de tuerca a esto que es la astrología médica, si uno lo ujú, quiere ver. La mm, astrología médica todavía va mucho más allá, ¿no? Porque en la astrología médica vos podés ver que cada órgano tiene una regencia a nivel planetario, que cada sistema también está descrito en ese mandala astral, que las casas astrológicas están indicando también porciones del cuerpo. O sea, uno puede, si quiere, seguir indagando y relacionándolo con la parte más médica. mm, ujú. Va a Sí, depender mucho de la visión del astrólogo, vamos a decir así. A sí. veces me preguntan, ¿y cómo analizas o cómo ves? Y yo tengo ya la mirada muy sesgada. Yo cada vez que veo una carta astral, eh, veo predisposiciones hacia el área médica, ¿no? Entonces, a ver, o lo terapéutico o lo que tiene que de alguna manera aprender la persona cuando se manifiesta con síntomas, ¿no? Que pueden ser físicos o pueden ser emocionales también. Puede Sí, ser sí, que sí. esté agarrando otro de los cuerpos. Entonces, yo tengo la mirada muy sesgada hacia ese lado. Si a vos me preguntas, bueno, comentame de los tránsitos planetarios, y no, la verdad que no, porque no pongo el foco ahí. Ya, 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 ya. Ya, Voy a poder entender, sí, pero no es mi área, no es mi sí, área de expertise, vamos a decirlo así. sí, 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 sí. Entonces le puedes guiar y le puedes decir, pues pasa esto y le enfocas así y tienes que hacer este tipo de ejercicio o terapia para poder llegar al fondo y limpiar, Tal ¿no? cual. Sanar. Puedo siempre, a ver, la visión que voy a tener siempre es orientativa a lo terapéutico. Y Claro. deberías hacer esto, podrías hacer esto para complementar o eh, para contrapesar energías que están demasiado fuertes, ¿no? O sea, eso sí se puede Ujú, hacer. ujú. Ah, sí, porque además hablas de la astrología médica y Gestalt, que también Sí. unes los dos, que es Hay las ejercicios, hay terapias. ejercicios que muchas veces bueno, para trabajar situaciones conflictivas, sobre todo en cuanto a las situaciones que producen muchísima fricción o tensión en la persona, que tienen que ver con estas polaridades. Bueno, la Gestalt sirve un montón para poder ubicarme en uno de los polos y después pasar al otro de los polos y ver que la historia va de no estar situado en uno de los polos, anulando el otro, sino de encontrar, obviamente, un punto medio de convergencia en donde estos dos polos no sientan que pierden. Mm, mm. Entiendo, sí, entiendo. Y ahora mismo te dedicas a la parte de consultas, de hacer entrevistas, de hacer conferencias o cosas así, ¿no? También. Sí, yo siempre tengo la consulta privada, ¿no? Que generalmente desde la pandemia que se instauró el online, bueno, la mayoría de las consultas son online, a no Eso ser es que bueno. sea alguien presencial acá en Córdoba, como vos decías, no Córdoba de España, sino Córdoba de De Argentina. Argentina. Nosotros tenemos la Córdoba propia, obviamente, que viene de la de España, pero sí, además de la consulta privada acá, presencial, tengo online.
y además hago talleres o seminarios de cosmobiología. Enseño esta mirada integrativa entre la nueva medicina germánica y la astrología. Así que aparte de la consulta, tienes talleres que haces online también. Exacto, siempre tengo talleres que pueden ser estos seminarios anuales que son más de formación, ¿no? Que duran varios meses, o a veces tengo talleres en el mes que me surgen por alguna razón. Sí, Generalmente las razones que me surgen son, bueno, cuando en consulta una y otra vez se repiten determinadas patrones, bueno, suelo hacer algún tipo de taller a nivel ya grupal, general, que tenga que ver con eso, porque digo, si se va presentando en 2 o 3 consultas, significa que es algo que se está dando ya a nivel colectivo, ¿no? Donde sí, en este campo cuántico está la información y bueno, es necesario también como bajarla y trabajar de manera grupal. Entonces, sí. muchas veces desde ese lado genero talleres para la comunidad. Sí, eso es bueno saber también por la gente que está aquí en España, que si quieren apuntarse a algún taller o lo que sea, pueden hacerlo porque es online. Así que muy La bien. mayoría de los talleres son, sí, como te decía, son online, vía Zoom. Bueno, van a depender, pueden ser de un taller de 2 horas o pueden ser, no, formaciones de meses. Sí, sí, sí. Sí, es un sí. Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Qué más cosas te dedicas? ¿Qué más cosas puedes ofrecer al público que nos están viendo? Por ejemplo, la parte espiritual de todo esto, ¿cómo encaja en lo que haces tú? A ver, la parte espiritual, yo creo que no es que uno se aboque directamente a no puntualmente yo, ¿no? Al área espiritual, pero yo no puedo separar el espíritu del individuo. Está clarísimo eso, ¿no? Entonces, creo que el abordaje mío de lo espiritual es de contemplar y respetar de que dentro de un envase de un avatar hay un espíritu viviendo, expresándose a través de ese avatar. Entonces, ser muy respetuosa de ese tipo de, de punto, de situación. Más allá, yo creo que también al estar tan en contacto con este cuerpo, ¿no? No me sorprende nada cuando me comparten información, cuando entonces yo ya no estoy en el lugar médico más tradicional a donde descarto que una situación pueda venir desde ese lugar más espiritual, ¿no? Claro. Entonces, a mí no me asusta ni desacredito bajo ningún punto de vista cuando la persona me viene a hablar desde su creencia, desde un lugar mucho más sentido, ¿no? Claro, claro. Entonces, ese es mi aporte desde lo espiritual. Sí. No porque yo trabaje con ese cuerpo específicamente, Ajá. sino porque lo incluyo dentro de los cuerpos que nos constituyen. Ujú. Sí, no, te pregunto esto porque a veces cuando haces una carta astral, por ejemplo, puede Ujú. venir de vidas anteriores, por ejemplo. Puede ser tienes que hacer una regresión o tienes que hacer no solo de esta encarnación. Y suele pasar. Pero son cosas distintas, porque cuando vos me hablas de eso, en realidad es el alma el que está viviendo esa experiencia, el espíritu no. Sí, El pero ¿dónde? espíritu, yo sé, en eso soy más a ver, para poder entenderlo, quizás es mi mente que Claro, necesita claro, separar las cosas para poder entender y después integrarlas, claro, ¿no? claro. En realidad, cuando uno habla de si es una experiencia de esta alma o si es una experiencia que se repite, Sí, uno desde la astrología va buscando la luna, que se llama, el arquetipo lunar, porque el arquetipo lunar es el alma que viene con ese bagaje, de esa información, ¿no? Que puede pasar de que como no lo resuelve completamente en una vida pasada, lo vuelve a repetir en esta vida para poder resolverlo en esta vida, ¿no? sí, sí. Entonces sí, eso sí se puede buscar. Me ha pasado, por ejemplo, casos en donde uno hace una indagación profunda, casos que tienen que ver, obviamente, vuelve una patología, a mí me vienen generalmente con alguna patología, ¿no? Entonces, y uno ve y lo busca y le busca en esta historia, en esta vida, en este contexto y no encuentra la explicación, pero sí te empieza a relatar, ¿sí?
como te dan datos o te dan indicios de que puede ser o memoria de otra vida o que tenga que ver mucho también con lo que se llama transgeneracional, que venga bajando a través de Sí, tu árbol genealógico. Bueno, sí, y eso sí se puede ver también a través de con el mandala astral. En la astrología se puede ver, obviamente, eso. sí, sí, sí. Que eso suele bajar por el ADN, ¿no? Está inculcado en el ADN. Exacto, está como codificado ahí. Sí, Volvemos a hablar, ¿no? Son todos, es información que está encriptada, vamos a decirlo así, que sí, de alguna manera tiene que pasar. sí, 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 sí. Sí, a eso preguntaba, que si es de una vida pasada, también puedes tener una dolencia física que viene de ese patrón de una vida pasada, no solo de generacional o de esta vida. Yo no he visto dolencia física que tenga, a ver, te voy a responder puntualmente lo que vos me estás preguntando. Yo, en mi consulta, no he visto esta relación, dolencia física que venga de una historia pasada, ¿no? De una vida pasada. Sí, Yo creo que se pueden ver en realidad más que dolencias físicas, eh, heridas emocionales sí. que se repiten. O Eso sí, experiencias. eso sí. ¿Por qué? Porque era con lo que yo te decía. Lo que puede pasar es que una situación que no se definió o que no se terminó de aprender en una vida anterior se vuelva a presentar en un contexto en tu vida actual donde se repite un escenario bastante similar y que se active la herida que trae esa alma. Eso sí se puede ver. Sí, porque yo me estaba acordando del libro de Brian Weiss, que es de Sí, regresiones, de muchas vidas, muchas almas. muchos maestros. Mucho maestro, eso es. Y él tenía, la chica que sale en el libro tenía muchas dolencias distintas, ¿no? Tenía muchos hábitos que le daba miedo hablar en público, le daba miedo relacionarse con los demás, y todos tenían una situación en una vida pasada que le estaba afectando en esta. Por eso me he acordado, y por eso te estaba Claro, pero fíjate que lo que está describiendo no son patologías en el cuerpo físico, sino que son, nuevamente, o son emocionales. desafíos, bueno, o son obstrucciones de determinadas, quizás en lo constitutivo, ¿no? Que tiene cada individuo. En el carácter, sí, en el O carácter lo conductual, exacto, o lo conductual, el conducto. carácter que yo voy armando o formando. Que obviamente eso que voy armando o formando es lo que me va a permitir, por un lado, la supervivencia, ¿sí? Porque nosotros nos vamos armando y estructurando en base a las experiencias que vamos viviendo. De ninguna otra forma vamos armando toda la máscara, ¿no? Que uno crea para poder desempeñarse en el mundo real, vamos a decirlo Claro, así. claro. Entonces, tiene que ver, obviamente, eso con todas las experiencias que voy viviendo, ¿sí? Que, bueno, van a estar fluidas o no tan fluidas. Sí, 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 totalmente de acuerdo, vamos, totalmente de acuerdo. Y más me meto en estos temas, más lo veo, más claro lo veo. Claro, bueno, vos sabés que cuando yo estudiaba medicina, en los libros de patología, y siempre lo cuento esto, cuando estudiaba medicina en los libros de patología, nosotros teníamos en la sección de etiología, que es el origen de la enfermedad, que es muy escueta, muy poquito, porque realmente en la facultad de medicina el origen de la enfermedad no interesa. No, ¿Sí? Lo que interesa es cómo lo corto, lo elimino al sí, síntoma, sí, ¿sí? Parece que es una guerra. sí, Entonces, desde la etiología, ¿no? Nosotros teníamos en los libros de patología, bueno, lo que se llama multifactorial. Y las enfermedades responden a este fenómeno multifactorial casi en el 95%. ¿Sí? sí, Porque son muy pocas las que son de origen genético. Entonces, lo multifactorial está muy presente. Y cuando hablamos de lo multifactorial, ¿a qué se refería? Bueno, eh, la alimentación, los tóxicos, los químicos que uno va incorporando o con lo que se va presentando en la vida diaria, los hábitos, ¿no? Entonces,
contemporáneamente vino alguien que le puso o que cambió esto multifactorial por el término epigenética, ¿sí? Que lo epigenético es el término que un doctor en biología que se llama Bruce Lipton Bruce Lipton, sí. describe como epi significa arriba, Sí, ¿sí? De los genes. Y él lo que plantea es que nuestros genes no nos dominan, no nos condicionan, sino sí, que esto epigenético, que vendría a ser lo multifactorial, y lo multifactorial tiene que ver con todos estos hábitos, todas las creencias, todos los patrones que están presentes, obviamente, en nuestra temprana infancia, que después nos van de alguna manera condicionando en el actuar o en esto de armar nuestra máscara o la parte de las conductas que vamos teniendo. eso es. Entonces, él fue el que describe este término diciendo que no son nuestros genes los que nos condicionan, sino que toda nuestra epigenética es la que manda la información a los genes, por lo tanto podemos modificar completamente una situación biológica. Sí, sí, sí. Sí, Pero para poder modificar completamente una situación biológica tenemos que estar al tanto de qué es lo que está pasando. sí, 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 sí. Está claro que el pensamiento y el emocional tiene mucho que ver ahí. Tiene mucho. Absolutamente. Y si uno cree que piensa libremente, está completamente equivocado. Nuestro pensamiento está condicionado Sí, por estos patrones, estas creencias, ¿sí? Que hemos tenido a temprana edad. sí, sí, sí. Entonces, es interesante pensar eso, ¿no? ¿Cuánta influencia tiene la forma en la que pienso sobre mi realidad? Sí, sí, Incluso pensada hasta a nivel, ¿no? De una patología, que no es impensado en ningún momento, ¿no? Entender que yo tengo una expresión física por algún patrón de pensamiento errado o distorsionado, ¿sí? Aprendido. sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, A ver, a mí me hace todo el sentido, pero bueno, esto, volvemos a reiterar, Peter, ¿no? Esto es todo un nuevo abordaje, mm, una nueva forma de interpretar la medicina o lo que le va pasando al individuo desde este lugar biológico. sí, pero hay pocos que lo ven. Médicos, por lo menos. Yo creo que cada vez hay más repercusión o más apertura. Sí, Yo te cuento, a ver, obviamente no estoy en contacto con muchas personas, pero de la camada que yo salí de médicos, que éramos 900 médicos en ese momento, sí, uno, dos decidieron de alguna manera romper el molde. Eh, pero, por ejemplo, me encuentro con colegas que cada vez, a ver, cada vez se abren a la posibilidad, ¿sí? Yo les digo que están como en el punto de quiebre, en el que estuve sí, yo hace 15 años atrás. sí, Entonces digo, bueno, se abren a la posibilidad de que haya algo más, que haya otra explicación, sí, sí, sí. No, que aquí. no es la cartesiana newtoniana, ¿ok? Sí, 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 no, aquí hay cada vez más médicos también que están empezando a salir en los medios y hablando del tema de que la medicina no ataja la raíz del problema, sino los síntomas, solo los Bueno, síntomas. por eso, lo que hace básicamente la medicina tradicional es sí, abolir el síntoma. Mm, eso Pero es. pero, y yo entiendo, porque, a ver, no dejo de estar encarnada, no dejo de tener un cuerpo, yo también me enfermo. Con esto no significa que uno no se vaya a enfermar, no confundamos las cosas. No, no, Ni no, no. tampoco significa que yo no vaya a tomar de la medicina tradicional Sí, cosas que me sirven. claro, Yo no, vuelvo a reiterar, yo no me cierro a la medicina tradicional. no. Si yo necesito un analgésico, voy y lo tomo. Sí, 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 sí. ¿Okay? Si yo necesito un digestivo o un antiácido, voy y lo tomo. ¿Tá? Pero lo que hago en paralelo es entender qué fue lo que me disparó a esta situación. Sí, 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 sí. Obviamente, obviamente. Cada cosa tiene su lugar. Tiene su lugar en la medicina y en la vida diaria. Por eso yo siempre postulo la idea de que es necesario dejar de estar tan polarizados y anular al opuesto, Sí, ¿no? Medicina alopática versus la medicina complementaria o la medicina integrativa. sí. ¿Por qué no? Y dejemos de separar.
En la medida en que sigamos estando en esta dualidad y viviendo esta grieta de separación, nunca vamos a poder integrar, por eso es integrativa, nunca vamos a poder llegar al camino del medio. Claro. Sí, 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 Entonces, hay que ir por el mismo camino, en vez de tapar uno al otro. Dice, no, 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 yo no quiero saber nada de uno del otro, de los dos lados, ¿eh? La integrativa de la medicina tradicional y la tradicional de la integrativa. Si pueden ir paralelos y ayudar mutuamente. por eso pueden ir complementándose, pueden ir aportando. Desde los dos saberes se puede ir aportando. Ujú, ujú. El problema es cuando volvemos, no, nos ubicamos en una de las polaridades, nos dogmatizamos y eliminamos a lo opuesto. Entonces ahí sí, porque esto se va a transformar en una lucha de poder, quién tiene la razón o quién tiene. Y en el medio, ¿quién queda de toda esta lucha? Un individuo que está sintiendo, que está pensando y está padeciendo algo. O sea, nos olvidamos completamente de esa persona. A ver, lo que estamos haciendo es una lucha de ego entre quien tiene la razón, si el médico tradicional o el complementario o el holístico. Absurdo total, porque nos estamos yendo de un lado al otro que es exactamente igual. Sí, Porque totalmente. si yo me pongo del lado holístico y lo voy a defender a muerte siendo necia, estoy ubicándome en el mismo lado que el alopático o el tradicional. Sí, Yo creo que son necedades. Y es un juego, a ver, es una lucha de ego, básicamente. sí. Sí, bueno, la medicina tradicional tiene mucho más eh, metido económicamente. La perjudica bastante. Definitivamente. Bueno, porque Es hay poder. intereses económicos detrás. Pero yo soy una persona que quiere, a ver, si bien entiendo eso, digo, yo creo que no todos los médicos, por ejemplo, tradicionales que están dentro del sistema, van por lo económico. Hay gente que todavía realmente eligió por vocación, No, sí, sí, ¿no? yo no digo Entonces, por los médicos, lo digo por las empresas farmacéuticas. Las, sí, bueno, las grandes poderes que están ese es haciendo. otro gran ítem. Hoy justo hablaba con mi marido y le digo, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Bueno, hoy estamos ante una situación en donde se generan muchas veces necesidades, ¿sí? Que obviamente al generarte una necesidad con una campaña de información creando miedo a ese agente, te crean la necesidad y te van a dar la solución, obviamente, Sí, en formato inyectable, capaz, ¿no? Entonces digo, hay que tener mucho cuidado con esas cosas. sí, 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 sí. Y hay que tener la mente abierta a todo, a la medicina tradicional y la medicina integrativa, las dos Yo cosas. creo que hay que aprender a cuestionarnos, hay que aprender a hacerse las preguntas. ¿Cuáles son, a ver, y qué se logra con todo esto? ¿Para qué? Los para qué para mí son fundamentales, pero no solamente en esto, ¿no? En esta área, sino para situarme en la vida. ¿Para qué hago yo esto? Mm, 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 mm. ¿Para Sí. qué? Y también ¿Cuál es el cuestionar las sentido? patologías que puede sufrir uno. Totalmente. Esto me duele y esto me pasa por algo. No es porque he comido algo que no me sienta bien. A veces sí, pero una cosa que es continua, dicen, esto tiene mucho, tiene más fondo. Entonces cuestiona, escucha a tu cuerpo. Pero Escucha. ¿sabes cuál es el problema, Peter? Ahí que nos enseñaron que es mucho más fácil adjudicarle las causas a un factor externo Sí, que tener que hacer una reflexión o autoobservación y encontrarme con que lo que me está pasando está referido a mí y no a un externo. Uno de los grandes desafíos que tenemos en la actualidad es bueno, asumir la responsabilidad de mi vida y de todo lo que nos atañe, de todo lo que nos va pasando. Entonces, porque también un poco de lo que va el nuevo paradigma en salud es aprender a gestionar mi salud, a autogestionar mi salud. Y sí, si yo tengo que autogestionar mi salud y dejar de sí, depender tanto del sistema sanitario, pues tengo que entonces empezar a hacerme cargo de todo lo que sucede dentro de mi vida y no echarle la culpa a algún factor externo. Con esto yo no estoy diciendo que, como vos decís, por comer una comida alterada no vaya a tener sintomatología. Sí, sí, obviamente que hay una relación directa, pero muchas veces, son escasos los sí, casos eso, sí. pero muchísimas otras patologías tienen que ver con, de vuelta con esto, hay algo
que no estás digiriendo bien. Y no necesariamente es un bocado que viene de la alimentación. Hay muchísimas situaciones que están consideradas bocado que Sí, son indigeribles, ¿sí? sí, 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 sí. Entonces, empezar a entender, empezar a abrir tu cabeza y entender de que bocado, por ejemplo, no es únicamente lo que comes, Sí, ya es todo una desestructuración. ajá. Sí, 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 totalmente de acuerdo, sí. Sí, por eso te decía antes que hay que escuchar también el cuerpo y hay que entenderlo cómo funciona. Y para eso tienes talleres y tienes mil cosas hoy en día que puedes... Absolutamente, por eso te decía, hay una lógica biológica. Y yo creo que uno, el cuerpo, el lenguaje del cuerpo, básicamente, ¿no? Eso es. Aprender a interpretar el lenguaje del cuerpo. Mm, Yo siempre comento que uno, en nuestra evolución y en nuestro refinamiento como raza, nos ha, nos hemos vuelto tan detallistas o tan auto especializados en determinadas cosas que nos olvidamos algo básico o mm, rudimentario, vamos a decirlo así, que mm, quizás estaba presente en el homínido más primitivo y mm, que entendía no desde esta corteza prefrontal, porque esto mm. no se comprende desde la corteza prefrontal, No, pero tenemos que entender de que tenemos todo un sistema mucho más básico, animal, que se fue puliendo para poder evolucionar, se fue adaptando para poder evolucionar. De hecho, el doctor Hammer describe a las patologías no como enfermedades, sino como programas biológicos de supervivencia, completamente sensatos. ¿Para qué? Para poder llegar a tiempo presente. mm, ujú, No es que se volvió loca una célula, no es que se alteró y perdió sentido, se volvió caótico. No, sí, por eso yo creo que ahí es a donde a veces la medicina tradicional hace aguas, ¿no? sí, Que te lo plantea como, bueno, una alteración, sí, esto, un tumor es que la célula se volvió altamente diferenciada y empezó a replicarse locamente. sí, A ver, sí, necesito una explicación que a mí me haga más sentido. sí, 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 sí. Y salta de un órgano a otro órgano. A ver, esperen un segundo. Sí, ¿Cómo? Y el del hígado, que era célula hepática, va a parar al hueso, pero como célula hepática, no, va como hueso. No, esperen que hay algo que no me está cerrando. Yo creo que claro, esas fueron las cosas que me empezaron a hacer ruido. claro, claro, claro. Porque la ¿Ya? cuestionabas, pero hay muchos que no la cuestionan. Lo bueno es que Bueno, lo pero por eso, cuestionen. un poco esto, la invitación siempre va a ser a cuestionar. Claro, claro. Y es un buen científico siempre que tiene que cuestionar todo. Es que la misma, a ver, la ciencia se tiene que estar moviendo constantemente. En el momento Sí, en que se ancla a algo, se dogmatizó. sí, 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 hay Y que bueno, avanzar. yo creo que hoy una de las grandes cosas que estamos teniendo es la dogmatización de la ciencia, a Mm, donde 3 o 4 científicos dicen algo y si vos no te adherís a lo que dicen ellos, no sé, estás completamente errado. La ciencia se basa en el cuestionamiento. sí, 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 no, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Hay una incisión ahí que has dicho antes, has mencionado al doctor Bruce Limpton Sí. y casualidad que ayer vi que viene a España en noviembre. En noviembre viene a dar charlas aquí en Barcelona, creo que es. Y viene en noviembre, diciembre, a fines de noviembre viene a la Argentina. Para mí es uno de los referentes de la actualidad Sí, sí, que viene del área científica, sí, que está marcando de alguna manera el cambio de paradigma. sí. Greg Braden es otra persona Sí, que Greg Braden, también, sí, bueno, hay también, un, que hay un también es médico. científico. Por eso, todos vienen del área científica, claro. Y Sí, sí. eso es como hacer un puente, ¿no? Entre lo holístico y lo medicina tradicional. Son como un puente porque vienen de esa parte de la medicina la tradicional. Por eso digo, yo resueno con ellos porque de alguna manera es como un camino parecido al que ellos hicieron, el que yo hice. Entonces yo resueno con ellos porque, bueno, vengo de ese mismo lugar, ¿no? Entonces, voy a decir, no es que me la contaron, yo estuve ahí. Sí,
Sí, sí, Entonces, yo te voy a hablar no desde lo que aprendí, no desde mi intelecto, sino desde lo que pude experienciar, de lo que pude pasar por mí, ¿ok? Y yo creo que ahí es cuando el espíritu también se manifiesta. mm, sí, sí, No sí, desde lo intelectual, sino de sí, haber vivido toda la experiencia. No me la cuentan, sino que yo la viví, ¿no? Entonces, quizás eso es un poquito lo interesante. Quizás también es lo que les da el aval necesario a ellos para ser escuchados, sí, 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 ¿sí? sí, ¿Por sí, qué? Porque vienen del mundo que ha hablado el mismo lenguaje o que ha aprendido el mismo lenguaje que todos sí, y ha respetado ese mundo. sí. Y aparte de eso, han hecho ellos experimentado en sus propias carnes las soluciones que dan, las Exacto, por eso explicaciones te que digo, a dan. ver, no lo van a decir de librito, porque encima tienen mucho conocimiento incorporado, sino que te lo van a ir bajando desde la Sí, experiencia. Bueno, sí, fueron ellos uno de los principales, de los primeros contemporáneos que te decía, que se animaron a decir que la ciencia y la espiritualidad no se puede separar. mm, ¿Por qué se separa? En el siglo XVII alguien mete la mano, que fue Descartes, que fue el que propone, ¿sí?, la separación para poder, él es el que baja el método científico a la realidad. Entonces, para poder entender lo que se hace es separar los distintos sí, componentes. Entonces, sí, sí, el cuerpo espiritual queda delegado a la religión sí, y el cuerpo, el científico, queda delegado a la la parte más medicina. médica, etcétera. Sí, Claro, pero de vuelta, esto es como lo separé para poder entenderlo, pero no puedo no, mantenerlos en ese estado de separación. no, ¿Por qué? Porque todo confluye en mí. claro. Y en todo, en cada uno de nosotros, por supuesto. Por supuesto, ya, ya se está empezando a cuestionar todo, así que sí, me parece muy bien. Y además con el internet y con todos estos medios que tenemos hoy en día hay muchísima información y la gente la tiene en sus manos. Entonces Hoy, está- hoy más que nunca hay información disponible. Hoy el sí, que dice que no escuchó nunca, no, de dónde sacas eso? Bueno, es alguien que no está dispuesto a buscar. sí, sí, Ahora, ¿quién busca? El que primero cuestionó. sí, O sea, ese es el buscador. Porque sí, si no, ¿qué vas a buscar? Si vos estás cómodo en una posición, no vas a salir a buscar nada. sí, 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 Entonces, el buscador es quien cuestionó. Y después que te animes, ¿sí?, a abrir la cabeza y absorber esa información. ¿Cuánta verdad estás dispuesto a aceptar? Diría un amigo. ¿Cuánta verdad estás dispuesto a aceptar? Y bueno, va a depender de tu grado de apertura. sí, 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 sí. Y hay que cuestionar hasta la información que recibes también, porque hay que balancear un poco de diferentes lugares, diferentes informaciones y las investigaciones que hay detrás. Vuelvo a reiterar, ¿no? Hoy información como en la actualidad nunca ha habido en la historia. Entonces, información hay. ¿Qué tenés que hacer vos? Discernir. Sí, El discernimiento hoy más que nunca, porque vos vas a tener una corriente que te dice una cosa y otra corriente que te dice lo contraopuesto. Y eso anula al individuo. Quizás probablemente esto de la información y la contrainformación tienen que ver también con despistar al ser humano. sí. Entonces digo, discernimiento una y otra vez, preguntarte y cuestionarte qué hay detrás de cada una de esta info que te proporcionan. Sí, sí, sí. Investiga. Siempre. Tienes muchas fuentes de información y muchas fuentes de personas y diferentes libros, diferentes documentales, hay de todo hoy en día sobre el tema. Así que Y por ejemplo, en el área de la ciencia la medicina, ¿no? Uno está muy acostumbrado a manejarse con referentes de revistas con indexación internacional, ¿no? Entonces uno va a buscar en esas revistas científicas de renombre la información que ratifique determinadas cosas. Y yo aprendí, estando nuevamente en la cocina, ¿sí?, de esas revistas, de que esas revistas también se manipulan información. Así que sí, cuidado con lo que leemos, volvemos una y otra vez. Que haya salido en un Nature, que haya salido en un Lancet, o que haya salido en el New Journal British o lo que sea, no implica, ¿sí?, que sea verdad.
Sí, 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 sí. Sí, está ¿Cuáles son los defendiendo, intereses que hay detrás? claro, defendiendo sus intereses. Sí, por eso decía Absolutamente, del poder también, del poder de las empresas farmacéuticas que están, como sea, intentando defender sus maneras de funcionar, ¿no? absolutamente. Por eso, ¿cuáles son? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Para qué? Volvemos a reiterar, ¿no? ¿Para qué? Sí, sí. Entonces, el discernimiento hoy para mí es lo que nos va a ayudar a no sentir que estamos tan bombardeados de información. Mm. Porque como hoy nunca ha habido tanta cantidad de información. Hoy está todo al acceso de la mano. O sea, Sí, hoy vos buscas y encontrás. Si vos querés, encontrás. sí, 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 sí. Buscas con los dedos y ahí lo tienes. Lo Y tienes ahí. aparece la info, por eso, hoy no hay por más que haya censuras, ¿no? Pero hoy realmente quien desea encontrar respuestas está habilitado para encontrarlas, nuevamente. ¿Cuánta verdad sos capaz de digerir? Claro. Porque muchas veces es una cuestión de protección, no puedo creer lo que estoy leyendo, porque mi mente también me va a proteger de semejante impacto o shock. Sí. Y volvemos a hablar de los hábitos que tenemos inculcados ya, los programas que tenemos inculcados desde pequeños, que esto es así, así, así. Exacto, Ese. tal cual. O el porque lo digo yo. Eso es. ¿Por qué lo digo yo? Claro, a veces los niños, ¿y por qué? ¿Y por qué? Porque lo digo yo, cuando yo ya lo tengo como padre, no tengo ya más fundamento y porque lo digo yo. Y punto. Y punto, y se hace. Sí, sí, eso suele pasar, suele pasar. Pues nada, ha sido un placer hablar contigo y toda esta información que nos has dado. Te ponemos tu página, la pondremos el link en la descripción del vídeo para que cualquier persona que quiere ponerse en contacto contigo pueden hacerlo y si quieren apuntar a un taller o tienen una consulta, lo que sea, lo tienen el link en la descripción del vídeo. Así, Muchísimas gracias, ha sido también todo un placer. todo un placer, así que nos vemos pronto, espero. Dale, gracias Peter. De nada. Nos Bueno, Susi, vemos. pues muchas gracias por estar ahí una vez más y otra semana más. Y la semana que viene volvemos con otra entrevista súper interesante. Nos vemos. Sabawana.